Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Me gusta saludar a todos los que nos escuchan por Actualícese en sus conferencias diarias. Hoy vamos a tratar un tema muy especial, que es el seguimiento a las partidas del impuesto de renta de personas jurídicas que pueden estar en la mira del gobierno entrante en la reforma tributaria estructural que se propone. Actúa como conferencista José Hernando Zuluaga Marín, CEO de Actualícese. Veamos cuál es el contexto de esta información. El concepto de los GT o gastos tributarios fue tomada del informe del Comité de Expertos Tributarios de 2021. ¿Qué significa esto de los gastos tributarios? Ellos y este comité dice que son desviaciones de un sistema tributario de referencia en el que dichas disposiciones específicas están ausentes y pueden tomar la forma de exenciones, deducciones, descuentos, tarifas reducidas o diferimientos. Los gastos tributarios a menudo generan grandes costos de ingresos fiscales y por ende deben evaluarse igual que los gastos directos. Los gastos tributarios deben evaluarse con el fin de determinar si cumplen o no con los objetivos de forma justa y económica. Entonces, ¿cuál es el sentido del análisis de estos gastos tributarios? Son, al entender de muchos profesionales tributarios que indican que en partidas de exenciones, de descuentos tributarios, de ingresos no gravados o tarifas reducidas, conducen a pensar que hay un grupo de empresas, y en este caso estamos hablando de personas jurídicas, que están pagando menos del impuesto de renta que les corresponde. Entonces, este elemento de juicio es la base del trabajo que estamos presentando. Las partidas que enseguida van a ver de la A a la H, aquí señaladas, como son ganancias ocasionales, ingresos contables no fiscales, ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional, los costos y gastos especiales que disminuyen la renta líquida, la compensación de pérdidas fiscales y el exceso de renta presuntiva, las rentas exentas, los descuentos tributarios y créditos fiscales, y las tarifas general del impuesto de renta o las tarifas reducidas del impuesto de renta de personas jurídicas. Estas partidas fueron tomadas de la publicación que tiene un contenido de 750 páginas de Actualícese, que es un libro blanco denominado Cierre Contable y Conciliación Fiscal del Año Gravable 2021. Única publicación en Colombia y que está disponible para quienes deseen adquirirlos en PDF y en la página web. Allí las explicaciones que no voy a dar las encuentran ustedes en forma de detalle con la norma y aclaraciones con respecto a cada una de las partidas que vamos a empezar a explicar. Entonces vamos a iniciar hablando de las ganancias ocasionales. Todas estas partidas de las cuales vamos a hablar son partidas que se presumen que dan la posibilidad en una reforma tributaria estructural a que se modifiquen, ya sea por la tarifa, ya sea por el contexto, ya sea por el efecto que está produciendo de reducción del pago del impuesto
por parte de estos contribuyentes. Entonces iniciamos. La primera partida de la cual vamos a hablar son las ganancias ocasionales. Y el artículo 90 y 380 del Estatuto Tributario dice que es ganancia ocasional la utilidad en la venta de inmuebles o activos fijos poseídos durante 2 años o más. La utilidad en venta de activos fijos se determina por la diferencia entre el precio de enajenación y el costo fiscal neto del activo. Así lo estipula el artículo 90 del Estatuto Tributario, modificado inicialmente por el artículo 53 de la Ley 1943 del 2018 y ratificado por el 61 de la Ley 2010 de 2019. Entonces, repito, si usted quiere conocer en detalle la norma y quiere conocer explicaciones adicionales, la encuentra en la publicación o libro blanco de Actualícese del año 2021 de conciliación. Una segunda partida de ganancia ocasional es que son ganancia ocasional los valores recibidos por encima del capital social en la liquidación de sociedades que tenían 2 años o más de existencia y que no correspondan a reservas ni a utilidades acumuladas. Esto lo dice el artículo 301 del Estatuto Tributario. La utilidad en la liquidación de sociedades se determina por el exceso de lo recibido sobre el capital que se tenía aportado. Según lo contemplado en el artículo 301 del Estatuto Tributario, las ganancias originadas en la liquidación de sociedades con existencia menor de 2 años se tratarán como renta ordinaria. Ya repito que la norma la pueden encontrar ustedes en la publicación a cual he hecho referencia de Actualícese, el libro blanco de conciliaciones, año grabado de 2021. También se refiere a la ganancia ocasional al artículo 304 a 306, raya 1 del Estatuto Tributario, diciendo que es ganancia ocasional lo recibido por conceptos de loterías, premios, rifas, apuestas y similares. Los valores recibidos por cualquier contribuyente por concepto de lotería, rifas, apuestas y similares son considerados ganancia ocasional de acuerdo con lo contemplado en el artículo 304 del Estatuto Tributario. Si quien los gana está obligado a llevar contabilidad, deben ser declarados en el año que se causen. De manera que tengamos en cuenta que es posible que en una reforma tributaria estructural se modifique de pronto esta norma. En el numeral cuarto, decimos que es ganancia ocasional la utilidad recibida como fideicomitente. Lo dice el artículo 102 del Estatuto Tributario. Cuando se realicen aportes a un fideicomiso que es administrado por una sociedad fiduciaria, lógico, las disposiciones legales aplicables a los fideicomitentes se encuentran mencionadas en ese artículo 102, modificado por el artículo 59 de la Ley 1819 de 2016. Repito, los detalles los encuentran en la publicación del libro blanco de Actualícese y la norma correspondiente, el texto de la norma correspondiente. Y el último numeral, que posiblemente también tengan modificaciones con la reforma, indica que son ganancia ocasional las rebajas, descuentos o quitas de capital. Cuando uno le dicen que es quita de capital, se refiere a la reducción parcial de una deuda por medio de un convenio. Entonces decíamos que son ganancia ocasional las rebajas, descuentos o quitas de capital, multas, sanciones o intereses obtenidos por los deudores
Cuando dichos rendimientos, ganancias, rebajas o descuentos o quitas se presenten o sean resultado y parte de acuerdos de reorganización celebrados o modificados en el marco del régimen de la Ley 1116 de 2006, el Decreto Legislativo 560 de 2020 y el 772 del mismo año. Esto está establecido en el artículo 15 del Decreto Legislativo 772 de 2020. Como pueden ver, esta es una norma que nace en una época de dificultades, o sea, de la pandemia del COVID-19. De manera que la colocamos porque puede suceder que esto sea modificado. Entonces, el detalle del articulado, de la norma y las explicaciones los encontrarán en la publicación a que nos estamos refiriendo en los anteriores diapositivas. Ahora vamos a hablar en el literal B de lo que son los ingresos contables, ingresos que se registran contablemente, pero que no son fiscales y que pueden seguramente varios de esos ser modificados, aunque de esto no hay sino dos partidas. No son ingresos fiscales los registrados contablemente grabados en periodos anteriores. Lo indican los numerales 6 y 7 del artículo 28 del Estatuto Tributario. Si algún ingreso no fue oportunamente reconocido a nivel contable y fiscal en el periodo al que pertenece, ya sea por omisión, por error o por cualquier otro motivo, pero contablemente se registra en un periodo posterior, solo quedará reflejado contablemente, más no fiscalmente. Esto lo indica el numeral 3 del artículo 57 del Código de Comercio. Y el numeral 2, refiriéndose a este tema, no es ingreso fiscal la recuperación de deducciones en contratos de arrendamiento financiero. Lo establece el numeral 2, literal B, subnumeral 7 del artículo 127, raya 1 del Estatuto Tributario. Si el arrendamiento no ejerce la opción de compra, si el arrendatario no ejerce la opción de compra, los ajustes fiscales se efectuarán en el activo y en el pasivo. La diferencia que surja cuando no genere un costo o gasto deducible no se tratará como una recuperación de deducciones para efectos fiscales. Entonces, como pueden ver, de estos ingresos fiscales a que nos estamos refiriendo, contables, no fiscales, solo hemos tomado estos dos, cuyo detalle encuentran en la publicación del Libro Blanco de Conciliación del Año Gravable 2021. Vamos ahora a ver en el literal C lo relacionado con ingresos no constitutivos de renta o de ganancia ocasional. Entonces, repetimos, ¿por qué estamos hablando de estas partidas? Son partidas que constituyen, de acuerdo con el Comité de Expertos Tributarios del año 2021, gastos tributarios. ¿Qué son? Ingresos sobre los cuales posiblemente no se esté pagando impuesto o no se esté pagando el impuesto suficiente. Entonces veamos el numeral 1 de este literal C. Son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, los provenientes de los recursos que administran el FOGAFIN y FOGACOP. Lo indica el inciso primero del artículo 19, raya 3 del Estatuto Tributario. Tengamos en cuenta que por medio del concepto unificado 481 de abril 27 de 2018, la DIAN aclara que los ingresos y egresos provenientes de los recursos que administran el FOGAFIN y FOGACOP en las cuentas fiduciarias no se tendrán en cuenta para efectos de determinación de su renta, o sea, de estas dos instituciones.
Igual tratamiento tendrán los recursos transferidos por la nación a dichos fondos. Repito, detalle o más explicación encuentran en el libro blanco de Actualícese. Veamos el numeral 2 de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, este numeral 2 nos dice que no constituyen renta ni ganancia ocasional la utilidad obtenida por la venta de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y la utilidad proveniente de la negociación de derivados que sean valores y cuyo subyacente esté representando de forma exclusiva en acciones inscritas, esté representado de forma exclusiva en acciones inscritas en una bolsa de valores colombiana. Índices o participaciones en fondos o carteras colectivas que reflejen el comportamiento de dichas acciones. Esto está establecido en el artículo 36, raya 1 del Estatuto Tributario, cuyo texto pueden encontrar directamente en la publicación de Actualícese, libro blanco de conciliación del año grabable 2021. Cuando las acciones o cuotas se adquieren para que hagan parte del patrimonio de un contribuyente y no se considere venderlas en menos de un año, califican como activo fijo. Para el efecto, se debe evaluar si se han poseído por menos o más de 2 años. Si se han poseído por 2 años o más, dicha utilidad se debe llevar a la zona de ganancias ocasionales. Ya a esto habíamos hecho referencia antes. En caso contrario, el reporte corresponderá a rentas ordinarias. La norma y otras explicaciones lo encuentran ustedes en el libro blanco de Actualícese. Veamos el numeral 3. Refiriéndonos a ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, la distribución de utilidades en acciones o cuotas de interés social, así como también el traslado de la utilidad a la cuenta de capital. Lo establecen los artículos 36 raya 2 y 36 raya 3 del Estatuto Tributario. Entonces, una explicación sucinta, corta, es que si una sociedad capitaliza las utilidades u otras partidas de su patrimonio a sus socios y accionistas, se les forma un ingreso por dividendos en especie. Es decir, recibieron utilidades mediante nuevas acciones y por lo tanto el accionista tiene un mayor activo por acciones en la sociedad y a su vez un ingreso por dividendos. Lo dice el artículo 36, raya 2 del Estatuto Tributario. La norma y otros detalles, repito, los encuentran ustedes en el libro de Actualícese, el libro blanco. Este concepto especialmente puede llegar a ser modificado en algún momento por una reforma estructural que busque que sobre estos conceptos se pague el impuesto correspondiente, de manera que simplemente estamos dejando una huella o una cantidad de información que puede servir a quienes trabajarán en la reforma estructural. El numeral 4. Es ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional la indemnización recibida en dinero en especie por seguro de daño. Lo dice el artículo 45 del Estatuto Tributario. Una explicación corta es que la indemnización recibida en dinero en especie por seguro de daño es ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional solo en la parte destinada a reponer el daño emergente, de conformidad con lo expuesto en el artículo 45 del Estatuto. Sin embargo, para que éste sea reconocido como tal, el contribuyente deberá demostrar dentro del plazo fijado por el reglamento que invirtió la total de esa indemnización en la adquisición de bienes iguales o semejantes a los que eran objeto del seguro. La parte de la indemnización destinada
a reponer el lucro cesante constituye ingreso gravable. De manera que es otro elemento de juicio que podrá ser tomado en la reforma estructural para aumentar los ingresos impositivos y llegar a las partidas que se espera con respecto a la reforma. El numeral 5 nos sigue hablando de que el ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional lo es la indemnización recibida por destrucción o renovación de cultivos y por control de pago y control de plagas. Lo dice el artículo 46-1 del Estatuto Tributario. Este artículo incluye en la categoría de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. O sea que en el concepto del Comité de Expertos Tributaristas del año 2021, esto sería un gasto tributario, es volviéndonos al contexto inicial que dimos sobre lo que es gasto tributario. Entonces, repetimos, se incluye en la categoría de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional a las indemnizaciones derivadas de la destrucción o renovación de cultivos o control de plagas, siempre que formen parte de programas que tengan como propósito la racionalización y protección de la producción agrícola nacional. Dichos pagos deben ser efectuados en recursos de origen público en cumplimiento de los requisitos señalados en la norma. Es posible que este tipo de ingreso permanezca tal como está porque está precisamente ayudando en el sector agrícola nacional. Repito, ampliación del artículo 46 y otros detalles se encontrarán en el libro blanco de Actualícese. El numeral 6 de estos ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional son las participaciones o dividendos no gravados que se distribuyan con cargo a utilidades generadas antes del 1 de enero del 2017, según los artículos 49, 240, 242-1, 245 y 246-1 del Estatuto Tributario. Entonces, según lo establecido en el artículo 30 del Estatuto Tributario, luego de la modificación efectuada por el artículo 30 de la Ley 1819 de 2016, los dividendos y participaciones en utilidades correspondientes, a toda distribución de beneficios en dinero en especie, con cargo al patrimonio, que se realice a los socios, accionistas, comuneros, asociados, suscriptores o similares, exceptuando la disminución de capital y la prima en colocación de acciones, son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Más detalle en la publicación de 750 páginas que ha hecho Actualícese y que encuentran en la página web de la misma empresa si quieren obtenerlo. El numeral 7. Son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional las utilidades en ajustes por componente inflacionario. Artículo 50 del Estatuto Tributario. Este artículo indica que la parte de las utilidades generadas por las sociedades nacionales en exceso de las que se pueden distribuir como no gravadas, conforme a los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario, se pueden distribuir en acciones o cuotas de interés social o llevar directamente a la cuenta de capital sin que tal hecho constituya renta ni ganancia ocasional cuando las utilidades provengan del componente inflacionario no gravable en los rendimientos financieros percibidos. Estos valores vienen generalmente certificados por la entidad bancaria que ha certificado, los rendimientos financieros. Repito, más detalle, la norma y todo lo encuentran ustedes en nuestra publicación del libro blanco de Actualícese sobre conciliaciones
del año 2021. El numeral 8. Fíjense que son muchos los elementos que son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. La pregunta es, ¿continuarán estos mismos conceptos? Es la duda por los requerimientos que tiene el Estado de obtener más ingresos tributarios. Entonces, ese ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, el valor recibido por encima del capital social en la liquidación de sociedades limitadas o asimiladas con duración inferior a 2 años. Esto lo dicen los artículos 51 y 301 del Estatuto Tributario. El artículo 51, en concordancia con el artículo 301 del mismo estatuto, aclara que si se liquida una sociedad limitada o asimilada cuya duración fue inferior a 2 años, lo que reciban los socios por encima del capital aportado será tomado como un dividendo que se denunciaría entre las rentas ordinarias y que podrá ser no gravado si se mantiene entre los límites de lo indicado en los artículos 48 y 49 del Estatuto Tributario. El texto del artículo 51 y 301 del Estatuto Tributario, así como explicaciones más amplias, encuentran en la publicación a que hemos hecho referencia antes. Veamos el numeral 9. Es ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional el incentivo a la capitalización ICR. Artículo 52 del Estatuto Tributario. El ICR o ICR está previsto en los artículos 21 y 28 de la Ley 101 de 1993 y el artículo 52 del Estatuto Tributario. Se trata de un incentivo otorgado a las personas naturales y jurídicas que lleven a cabo proyectos agropecuarios. Consiste en un título utilizado para reducir el valor a pagar de los créditos que necesiten tomar con las entidades financieras para el desarrollo de productos agropecuarios. Dicho título se convierte en un ingreso que debe estar en la declaración de renta, pero a su vez se puede restar como no constitutivo ni de renta ni de ganancia ocasional. Continuará seguramente, porque todo lo que se refiere al sector agrícola seguramente conservará los beneficios tributarios, al menos que también encuentren que pueden obtenerse ingresos tributarios si se decide cambiar la norma. Repito, el detalle del artículo 52 y otras explicaciones se encuentran en nuestra publicación a que hacemos referencia al libro blanco de actualización. 10. Numeral 10. Son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional los aportes de entidades estatales, los ingresos por sobretasa y los impuestos destinados al financiamiento de sistemas públicos de transporte masivo de pasajeros. Artículo 53 del Estatuto Tributario. Debemos tener en cuenta que este artículo dio unas ventajas a los sistemas públicos de transporte en forma específica. ¿Continuará o no continuará? Ya depende de la visión o la visualización que tengan sobre esa norma quienes vayan a hacer la reforma estructural tributaria. Acuérdense que aquí estamos hablando únicamente de ingresos, rentas, etcétera, de personas jurídicas. No estoy hablando de las personas naturales, no estoy hablando del IVA, no estoy hablando de otros elementos. Este artículo 53 pone de manifiesto que no constituyen renta o ganancia ocasional las transferencias de recursos, la sustitución de pasivos y otros aportes realizados por la nación a entidades territoriales. Además de los ingresos por concepto de sobretasas y tributos destinados a financiar sistemas de servicio público urbano de transporte masivo de pasajeros. Entonces habría que ver qué constituye sistema de servicio público urbano de transporte o masivo de pasajeros, y estas explicaciones las encuentran ustedes en nuestra publicación
del libro blanco de Actualícese sobre conciliación del año 2021. 11. Son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los aportes obligatorios que efectúen los trabajadores, empleadores y afiliados al sistema de seguridad social en salud. Lo dice el artículo 56 del Estatuto Tributario. Este artículo 56 resuelve que los pagos obligatorios que realicen los empleadores por conceptos de aportes al sistema de seguridad social en salud serán considerados como un ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. El mismo tratamiento aplicará a los aportes por dicho concepto efectuados por los trabajadores afiliados al sistema de referencia. Subsistirá este beneficio o este gasto tributario, hablando como lo expresa el Comité de Expertos Tributarios del año 2021. No lo sabemos, simplemente estamos colocándolo allí como un concepto que puede indicar elementos sobre los cuales se puede hacer análisis tributario en la próxima reforma. El numeral 12. Son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los subsidios y ayudas otorgados por el gobierno en el programa Agro Ingreso Seguro AIS, artículo 57-1 del Estatuto Tributario. Tal como lo establece el artículo 57-1, no constituye ingreso o ganancia ocasional los subsidios otorgados por intermedio del programa Agro Ingreso Seguro. Aquí personalmente esto ha sido tan discutido que seguramente será uno de los artículos que no queden dentro de la reforma, aunque beneficia a entidades o de tipo agrícola. 13. Son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los valores recibidos por el contribuyente destinados a desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados por Colciencias. Artículo 57-2 del Estatuto Tributario. Este estipula que los valores recibidos por el contribuyente para el desarrollo de proyectos de carácter científico, tecnológico, de innovación, según los criterios y condiciones definidos por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación, se podrán restar en un 100% como ingreso no gravado. A propósito, este tema de el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia, Tecnología e Innovación tienen tal control y tales dificultades para lograr este beneficio que yo considero que a la larga, beneficiando los proyectos de investigación científica y tecnológica, seguramente podrán seguir siendo un beneficio tributario para años siguientes. Veamos el numeral 14. Son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los premios obtenidos en la realización del concurso premio fiscal, artículo 618-1 del Estatuto Tributario. Entonces, de acuerdo con ese artículo, la administración tributaria podrá efectuar rifas, sorteos o concursos, que los desconocemos. Les confieso que no conozco estas rifas, sorteos o concursos. Si los ha habido, pues me excusan, pero si quienes lo hayan ganado, muy bien logrado. Para tal efecto, se concursará con las facturas de compra o documento equivalente, con el total de los requisitos legales, pues facturación electrónica, las cuales deberán ser enviadas por los consumidores para participar en tales eventos. El valor global de los premios se establecerá en el presupuesto nacional. Los premios obtenidos en las rifas, sorteos o concursos realizados como parte de dicho premio no constituyen renta ni ganancia ocasional. Presumo que este artículo desaparecerá del estatuto, pues en virtud, primero, del poco uso o ningún uso que le haya dado
o de que constituye un beneficio que yo personalmente considero innecesario. Numeral 15. Son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los recibidos por personas jurídicas por concepto de donaciones utilizadas en la ejecución y desarrollo de proyectos relacionados con el Protocolo de Montreal, artículo 32 de la Ley 488 de 1998. La Ley 488 de 1998 establece en su artículo 32 que las donaciones recibidas por personas jurídicas naturales que participen en la ejecución de proyectos aprobados por el Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal mediante cualquier agencia ejecutora se encuentren exentos de toda clase de impuestos, tasas, contribuciones o gravámenes de orden nacional. Yo considero que aquí empezarán a salir los recortes que posiblemente tome el gobierno para la próxima reforma. Repito, el detalle del artículo 32 de la Ley 488 y otras explicaciones adicionales lo encuentran en nuestra publicación del Libro Blanco de Actualice de Conciliación de la Renta Fiscal 2021, que tiene 750 páginas y es la única publicación en Colombia que existe sobre el tema y estos detalles. El numeral 16, son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los que perciben las organizaciones regionales de televisión provenientes de la Comisión Nacional de Televisión, artículo 40 de la Ley 488 de 1998. Esta dice que no constituyen renta ni ganancia ocasional los ingresos que perciban las organizaciones regionales de televisión por parte de la Comisión Nacional de Televisión, hoy Autoridad Nacional de Televisión, para el estímulo y promoción de la televisión pública. Si se quiere permanecer con este estímulo, pues permanecería la norma, de resto sería eliminado este artículo. Repito, el detalle del artículo 48 más otras explicaciones los encuentran en nuestra publicación. 17. Son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los ingresos por certificado de incentivos forestales. Artículo 8 de la Ley 139 de 1994. Este es un reconocimiento del Estado de los beneficios ambientales que origina la reforestación, los ingresos por certificado de incentivo forestal, por lo tanto no constituyen renta gravable. Este es un beneficio que estoy seguro que permanecerá en virtud a los incentivos forestales o agrícolas que el gobierno estima que seguirán dando. Más detalle en el artículo 8 de la Ley 139 y explicaciones adicionales los encuentran en nuestra publicación. Numeral 18. Son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional los pasivos asumidos que asume la nación en entidades públicas que entren en liquidación. Artículo 77 de la Ley 633 del año 2000. Si una entidad pública entra en liquidación y la nación asume alguna de sus obligaciones o pasivos, la operación se convertirá en un ingreso para la entidad beneficiaria, pero no constituye renta. ¿Perdurará esa norma? Yo lo dudo. Sin embargo, léanse ustedes el artículo 77 de la Ley 633 del 2000 y miren nuestra publicación, los detalles adicionales sobre este beneficio. Numeral 19. Y como ven, son numerosos los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Estamos casi seguros que de allí muchos elementos dejarán de ser. Entonces veamos este numeral 19. Son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los apoyos económicos no reembolsables entregados por el Estado como capital semilla para el emprendimiento y como capital para el fortalecimiento de la empresa. Artículo 16 de la Ley 1429 del 2010 y el artículo 16 del Decreto 4910 del 2011. Según lo establecido en el artículo 16 de la Ley 1429, a partir del año gravable 2010, los apoyos económicos no reembolsables entregados como capital semilla
para el emprendimiento y como capital social y como capital para el fortalecimiento de la empresa tienen la calidad de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional para efectos del impuesto de renta y complementarios. Queda en manos de los que van a estar como personas incluidas en el análisis de la próxima reforma tributaria. El numeral 20. Son ingresos no constitutivos ni de ganancia ocasional los dividendos, beneficios y remanentes distribuidos por las entidades controladas del exterior, ECE, al momento de la liquidación, originados en utilidades que ya estuvieron sometidas al impuesto. Artículo 883 y 893 del Estatuto Tributario. Los dividendos o beneficios repartidos desde una entidad controlada del exterior que hayan estado sometidos a impuestos en Colombia bajo el régimen ECE se consideran como no constitutivos de renta ni ganancia ocasional al momento de ser recibidos en el país, según lo dice el artículo 893 del Estatuto Tributario. Más detalles de esos dos artículos y explicaciones encontrarán ustedes en nuestra publicación del libro blanco de Actualícese de conciliaciones del año 2021, que tiene 750 páginas. El numeral 21. Son ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional la renta por enajenación de acciones o participaciones en las ESE, en la ECE, que son empresas controladas del exterior, según el inciso segundo del artículo 893 del Estatuto Tributario. Las rentas o ganancias ocasionales provenientes de la enajenación de las acciones o participaciones en las ECE, o sea, entidades controladas del exterior, que corresponden a utilidades que estuvieron sometidas a tributación bajo el régimen aplicable a estas entidades, se considerarán o se consideran ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional al momento de su realización para efectos fiscales. El detalle de la norma y otras explicaciones encontrarán ustedes en nuestra publicación. Veamos el numeral 22. Y miren que ya son 22 los ingresos de los cuales estamos haciendo referencia de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional para personas jurídicas. Repito, este trabajo está hecho solo para personas jurídicas. Entonces, ese ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, la utilidad que se libere de la reserva que contemplaba el artículo 130 del Estatuto Tributario, numeral 12 del artículo 290 del Estatuto Tributario. El numeral 12 del artículo 290 del Estatuto Tributario señala que las reservas conformadas por los excesos en cuotas de depreciación de las que trataba el artículo 130 del Estatuto Tributario, derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016, podrían ser liberadas al momento en el que la depreciación solicitada a nivel fiscal fuese inferior a la contabilizada en el estado de resultados. Queda en manos de quienes van a redactar la reforma tributaria estructural estos temas que son de alta importancia. El numeral 23 son ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional los obtenidos por la enajenación de los bienes inmuebles señalados en la Ley 3 de 1991, artículo 35 de la Ley 3 de 1991. Se trata de la negociación de inmuebles que se enajenan, ya sea por vía voluntaria o no, entre un propietario y un representante legal de la entidad adquiriente. Dichas enajenación se encuentran contempladas en la Ley 3 de 1991 y podrán ser tratadas como ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Como existe la posibilidad de que se den estas enajenaciones, de acuerdo con la visión que tiene el nuevo gobierno, entonces también es posible que estas
estas negociaciones, su ingreso pueda ser ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, o que las coloquen como grabadas. ¿En qué dimensión? En la dimensión del análisis que se haga sobre el tema. El numeral 24. Es ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional la contraprestación para las empresas productoras de obras cinematográficas establecido en el artículo 9 de la Ley 1556 de 2012, artículo 9 de la Ley 1556 de 2012 y artículo 8 del Decreto 437 del 2013. Desde el año 2012, la Ley 1556, por el cual se fomenta en el territorio nacional, se fomenta el territorio nacional como escenario para el rodaje de obras cinematográficas, reglamenta la contraprestación por las obras filmadas dentro del territorio nacional. Posteriormente, a través del decreto 437 de 2013, se declara tácitamente que dicha contraprestación no constituye renta ni ganancia ocasional para el beneficiario. Entonces, aquí ya entra también para el análisis de quienes van a estar hablando de esta reforma, si encuentran que esta contraprestación puede o no debe seguirse dando. Y nos queda el numeral 25 y el 26 sobre ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Y entonces aquí nos habla de la utilidad en procesos de capitalización. Lo establece el artículo 44 de la Ley 789 del 2002. De acuerdo con lo expuesto en el artículo 44 de la Ley 788 de 2002, las empresas pueden definir un régimen de estímulos a través de los cuales los trabajadores pueden participar en el capital de las empresas. Así, aquellas utilidades que sean repartidas por medio de acciones tienen el carácter de no gravadas con el impuesto de renta al empleador hasta el equivalente del 10% de la utilidad generada. Las utilidades derivadas de tales acciones no estarán sujetas al impuesto de renta dentro de los 5 años en que sean transferidas al trabajador y éste conserve su titularidad. Se harán parte de la base para el cálculo no harán parte de la base para el cálculo de ningún otro impuesto. Aquí tiene que mirarse si precisamente se busca esta participación de los trabajadores en el capital de las empresas o en qué forma se va a incentivar a las empresas o se va a buscar que las empresas hagan participar a los trabajadores. Esto lo dejamos al análisis de los que van a intervenir en la reforma. Y el último numeral de ingresos no constitutivos de renta o de ganancia ocasional dice que son ingresos no constitutivos de renta los recibidos por componente inflacionario o mantenimiento del valor de títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria. Lo dice el artículo 16 de la Ley 546 de 1999. Este señala que estarán exentos de impuesto de renta y complementar los rendimientos financieros causados durante la vigencia de los años emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios, los que trata la Ley 546 del 99, siempre que el plazo previsto para su vencimiento no sea inferior a 5 años. Tales títulos y bonos podrán dividirse en cupones representativos de capital y o intereses. Dicho beneficio aplicará también para los títulos emitidos en procesos de titularización de cartera hipotecaria y a los bonos hipotecarios de que trata la ley de referencia que se coloquen en el mercado dentro de los 11 años siguientes a la expedición de la norma mencionada. Entonces, hasta aquí hemos tratado los elementos A, B y C que queremos que vayan conociendo y escuchando quienes participen en la reforma tributaria o bien los estudiosos que quieran colaborar con el gobierno con estos temas tributarios. Repito, para terminar en el día de hoy, que
los temas aquí tratados en detalle, la parte normativa, y lo que se refiere a explicaciones adicionales los encuentran en una publicación de Actualícese que denominamos Libro Blanco y que se refiere a partidas conciliatorias en el impuesto de renta de personas jurídicas del año graduable 2021 y que por lo tanto tienen vigencia para el año graduable 2022, ya que el impuesto de renta es anual y sus modificaciones ya serán para ser aplicables en el año 2023. Muchas gracias por haberme escuchado. Encontrarán posteriormente otras informaciones sobre los siguientes literales que vamos a tratar como una colaboración que queremos hacer a quienes participen en la reforma tributaria con unos elementos de juicio que están en nuestra publicación y que aquí hemos simplemente esbozado para todos los que nos han escuchado. Muchas gracias.